Estimado doctor Waldemar Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, estimado doctor Flavio Cruz Mamani, portavoz titular del Grupo Parlamentario Perú Libre, estimados hermanos de nuestra provincia, de nuestra región huancavelica, muy buenos días, y a todos los presentes, quiero darles un cordial saludo. A nuestros hijos del pueblo de Chongos Bajo, hoy venimos a presentar un libro que trae la invocación de un pueblo que no fue fundado con amor, sino con espada, sotana y sarcasmo. Hoy permítanme hablar de la hidalga y bizarra vía de Santiago León de Chongos Bajo. Esa tierra altiva, burlona y profundamente histórica, y felizmente irreverente. Una tierra donde cada piedra tiene una historia y donde cada risa tiene una anécdota. Regresemos a 1534. Las crónicas señalan que Francisco Pizarro, con alma colonizadora, oliendo a incienso, hierro y codicia, decide fundar Chongos Bajo, pero no como un gesto poético, sino como quien coloca una piedra para encadenar un alma. Chongos Bajo no ha sido un capricho, ha sido una estrategia para los españoles. Ubicado en el corazón del Valle del Mantaro, donde los apus mastican su coca, ofrendan sus huacas para ver quién protege más, el dios Inti o la Pachamama. Llega Pizarro y lo convierte en vía, una vitrina para mostrar cómo se podía domesticar al ande, con látigo y con Biblia. Pero Pizarro lo que no sabía es que donde plantó una cruz, el pueblo haría carnaval. Donde él hizo silencio, el pueblo aprendió a gritar riéndose. ¿Y qué decir del nombre con que se fundó? Toda una delicia de nombre, una pretenciosa sinfonía de pompa colonial, hidalga y bizarra vía de Santiago León de Chongos Bajo. Un nombre que suena como si llevara capa, espada y un bigote retorcido. Hidalgo, porque se quiso ennoblecer a un pueblo que ya era noble antes de que llegaran los españoles, aunque también hay que decirlo con picardía. El título Hidalgo, ante la crisis económica y demográfica que vive España en el siglo XVII, le daba a quien tenía más de 7 hijos varones. Imagínense, 7 hijos varones. Eso no era nobleza, era fertilidad. Y si además esos 7 hijos eran del mismo progenitor, se ganaba el glorioso título de Hidalgo de la Bragueta. Una elegante manera de decir español calentón con pedigrí. Y así fue que muchos de los ilustres conquistadores terminaron siendo recordados no por sus conquistas militares, sino por la capacidad de reproducirse en serie. Bizarra, por supuesto, no significa ridícula, sino valiente. Pero ¿cómo no va a ser valiente un pueblo donde la cruz castigaba y la capilla guardaba un copón de plata como una reliquia de santidad y pecado, y donde una risa puede costarle el alma? Santiago León, porque el patrón tenía que ser guerrero, con lanza y caballo, nuestro patrón Santiago. En el corazón del pueblo se alza una capilla, una edificación gloriosa, barroca y construida con sudor de las manos callosas del hombre andino, que rezaba en quechua mientras los azotaban en latín. La mandó a construir la mismísima cuñada de Francisco Pizarro, doña Inés Muñoz de Alcántara, y dentro de esa capilla se guardaba un copón de plata traído directamente desde España. Ese cáliz sagrado no solo se guardaba el cuerpo de Cristo, sino también la culpa
el miedo, una cuota de chantaje divino, un objeto de plata ornamentado como joya virreinal. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a la plaza principal de Chongos Bajo, nos topamos con una de las reliquias más tenebrosas y divinas, el canicruz. Una cruz de piedra firme y brutal, que era el rollo administrativo que solo podían tener las villas. Pero esta cruz no se usaba para rezar, se usaba para castigar. Allí se amarraban los cuerpos y los látigos caían en nombre y el amor de Dios. El canicruz no salva, no abraza, no perdona. El canicruz escarmienta. Es una cruz sadomasoquista, una mezcla de teología con masoquismo estructurado. Y mientras el castigado gritaba, el sacristán contaba los golpes como si fuese un rosario: 1 por el baile, 2 por el vino, 3 por haber mirado mal al español, 4 por haber nacido banca y 5 por tener cara de rebelde. Así aprendió el pueblo que la cruz no redime, sino que la cruz somete. Sin embargo, esa cruz no logró matar la alegría. El pueblo la ha vuelto un costal, la ha vuelto divina, y hoy en día lo celebran, lo rezan, y es una cruz que concede milagros. Si vas durante 7 días o durante 7 veces consecutivas el mismo día, a la misma hora, prendes tu vela, tu deseo se va a cumplir. A unos pasos de la capilla del Copón, dentro de la plaza de la Santa Inquisición, hay un muro. No es muy alto, no tiene placa, pero ese muro llora. Lo llaman el muro de los lamentos, la famosa picota. Allí iban los ancianos despojados de sus tierras, jóvenes encarcelados por idólatras. Allí iban los que sabían que lo habían perdido todo, incluso hasta su vida. Ese muro escuchó más confesiones que un cura, más insultos que campanario y más suspiros que el Copón. Se dice que si uno se recuesta de madrugada, puede oír los lamentos antiguos, una mezcla de quechua, castellano y alto contenido. ¿Y qué decir de la Plaza de la Santa Inquisición, lugar donde se encuentra ese muro? Donde se celebran fiestas, donde no se celebraban fiestas, sino juicios. No se repartía pan, sino se repartía castigos. En esa plaza se celebraron los autos de fe, procesiones donde el culpable debía caminar entre la vergüenza pública, como si fuese un desfile, pero sin banda, sin cerveza y sin un final feliz. Hoy los niños corren por esa plaza, pero no saben que bajo sus pies aún duermen los huesos de los inocentes y los miedos de muchos. Ese es nuestra querida tierra de Chongos Bajo, los tesoros que guarda y necesitamos difundir. Hoy venimos los calistros a presentar un libro que ha sido encerrado durante más de 100 años. 100 años de carcajadas, persecuciones absurdas, chichas derramadas y máscaras sudadas. Hoy le entregamos un pasaporte sin visa, el acceso directo al alma irreverente del pueblo de Chongos Bajo. Este libro no se escribió, es la historia viva de una fiesta donde la decencia se va de vacaciones y la identidad se disfraza y se llama Calistrada y sus carnavalones. Pero no se equivoquen, no solamente es una danza, también es un desfile, es una costumbre. La Calistrada es una danza con desbordante risa. Cuenta la leyenda que la Calistrada nació del hartazgo de las fiestas planas, de los bailes correctos, de los rezos sin trago. Fue una rebelión popular disfrazada de huelga. Fue un día en que el pueblo decidió que si el mundo era injusto, al menos podían burlarse de él, burlarse a carcajada limpia. Así nació la Calistrada, una danza de contradicciones,
hombres disfrazados de mujeres, curas falsos con caña santa, negros zapateando con gracia de gringo y borrachos que filosofaban mejor que cualquier congresista sobrio. Los pioneros fueron nuestros hermanos santiaguinos del Club Santiago de Chongospaco. Entre ellos destacan las distintas familias: Cerro Guitarra, Vera Peña, Vera Palomino, Gutiérrez Paz, Ultiveros Iriarte y por supuesto los hermanos Osorio Porras, Jacob y Nicolás. Esos héroes anónimos de apodo inolvidable fundaron una estética del desmadre donde el honor se gana con caña, el respeto se pierde con harina y la fama llega tras una buena persecución con talco y serpentina. Pero como todo imperio festivo, la Calistrada también sufrió su invierno. Llegaron los tiempos del norte, de los trajes planchados, de las coreografías ensayadas, de los comités organizadores con alma de funcionarios. Y la Calistrada fue desplazada por el bailas, esa elegante amenaza con sombrero y chaleco bordado. Los calistros fueron confinados, les prohibieron el carbón, la manteca, la irreverencia. Aquel que se disfrazaba le declaraban persona no grata. Era como quitarle los colores a un carnaval. Fue entonces que muchos pensaron que la Calistrada había muerto. Pero señores, seamos serios. ¿Acaso puede morir una fiesta que no tiene vergüenza? Como buenos espectros de la historia, los calistros y sus carnavalones regresaron y lo hicieron con más escándalo, más disfraz y más deudas que nunca. Se autoconvocaron, fundaron comités de desorganización y declararon la independencia de la Calistrada. Es por 5 esquinas donde se firma el acta de renacimiento de la Calistrada con huellas digitales en manos embarradas en chicha. Una constitución sin tinta, pero con mucho folgorio. Tenemos a don Julio, el Chuzo Muñibe, a don José, el Seco Muñibe López. Tenemos a don Carlos, Checarrito Muñibe. Tenemos a don Luis, el sargento Papaya, Juan López. Tenemos a don Edgar, Piscolestares. Ellos y otros tantos dijeron: si no nos quieren en su fiesta, agarraremos la nuestra, y será más escandalosa que nunca. Y así lo fue. Resucitó el burro, el pregón, el bando, el cortamonte. Volvieron las persecuciones con globo y talco, las viudas alegres, los falsos curas y los sapos disfrazados de Papá Noel. Todo comienza con el pregón del calistro, montado en un burro, ya sea propio o robado o prestado, nadie lo sabe, con una bocina de cartón, escupiendo saliva y decretos, pregona el inicio del desorden, el inicio del carnaval. A esconder las suegras y a liberar las botellas, empieza a gritar. Y las campanas de la iglesia, que todo el año son católicas, se vuelven paganas y cómplices de la chicha. El bando es la proclamación del caos. Las comparsas desfilan con pasos torcidos y versos improvisados. Y luego viene el cortamonte, esa ceremonia tan absurda como simbólica, donde dicen: cortemos un árbol para justificar 5 días de fiesta. Hay libros que se escriben para enseñar, pero este libro del centenario de la Calistrada y donde la risa es ley no es uno de ellos, porque cuando uno escribe una novela histórica y cultural sobre la Calistrada, no tienes la osadía de dictar una cátedra, uno se rinde ante la sabiduría popular. Esta obra que hoy tenemos el privilegio de presentar no es de lectura plana, no es una cronología de hechos ni un archivo desordenado, es una explosión narrativa, un recorrido delirante por más de 100 años de memoria festiva. Es historia, también es teatro, es testimonio, es una poesía burlesca, es una tragicomedia andina y ante todo
una oda al caos organizado con el que el pueblo responde con solemnidad. En este libro desfilan los calistros del ayer y de hoy, no como caricaturas, sino como símbolos, como filósofos de borrachera, como artistas con sus bromas, como santos de la irreverencia, cada uno con su historia, su disfraz, su deudo, su frase, su caída gloriosa, porque en Chongos Bajo caer nunca fue un fracaso, fue parte de la danza. Como investigador, sé que ningún documento explica mejor que sus propias carcajadas. Como escritor, sé que ninguna pluma es más precisa que la del testimonio colectivo. Y como festivo y irremediable, sé que la Calistrada es el último refugio de la verdadera libertad, esa que no se enseña, pero se contagia. Este libro no fue escrito para tener la razón, sino para sentirnos parte de algo que es más viejo y que nos enseña que las normas es más sabio que los cargos. Nos enseña que la risa es un lenguaje, que la burla es justicia, que la memoria es fiesta. Y estimados lectores, cuando ustedes empiezan a agarrar este libro, se van a involucrar. Les desafío a que abran la primera página y verán cómo su cuerpo empieza a pedir música. A partir de ahí ya no hay regreso, ya no será un lector, será un calistro más. Y si ser calistro y reír es un acto político, entonces Chongos Bajo es la capital de la democracia verdadera, donde la risa es ley y la burla es justicia. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de parte del magíster Henry López Cantorín y vamos a invitar al congresista de la República, Flavio Cruz Mamani, por favor, para hacer el respectivo reconocimiento al magíster Henry López por el aporte intelectual del libro centenario de la Calistrada. Congresista, por favor. Invitamos también al segundo vicepresidente del Congreso de la República, el señor congresista Waldemar Cerrón Rojas, para hacer el respectivo reconocimiento. Al frente de la mesa de honor, por favor, al frente de la mesa de honor, congresistas. Invitamos, por favor, al magíster Henry López Cantorín, autor del libro centenario de la Calistrada y sus carnavalones, donde la risa es ley y la burla es justicia. Está aquí, por favor, esta cámara. Un segundito. Aquí, por favor. Merecido voto de aplauso, por favor.